Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier motivo, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También los quiero invitar a que se suscriban al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, y que me sigan en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción, en el primer comentario del video, está la manera de seguirme por ese medio y también seguirlos apoyando. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, un mensaje muy amoroso de parte de tus hadas. Sin antes decirte que te quiero muchísimo, Sagitario, que te llevo en mi corazón y siempre, siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Bueno, a enfrentar esos miedos, a enfrentar esos temores que tú tienes por allá dentro en tu corazoncito. ¿Que cómo los enfrento? Bueno, míralos directamente a los ojos, atraviésalos y pásalos. Bueno, pásalos así como con una espada, sin temor, sin miedo. Bueno, si a la primera no pudiste, a la segunda, a la tercera, pero no te venzas, pero enfréntalos y supéralos definitivamente. Hay miedos que son normales, ¿ya? Pero aquellos que te paralizan a ti, eso sí, enfréntalos y atraviésalos con la espada de tu decisión. Si quieres manifestar algo en los comentarios de este video, hazlo. Puedes escribir yo enfrento y atravieso mis miedos, o simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, voy a comenzar la lectura también para las personas que están en una relación, que están en una pareja. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales. Wow, súper wow. Tu persona especial te ama, te quiere. Es una persona que yo podría decir que inclusive te adora. Es una persona que viene pasando de una etapa difícil con relación a los sentimientos o a la relación que ha tenido contigo. Es una persona que ha venido de poco a poco enamorándose de ti, queriéndote, pero este es el momento en que ya se venció. Dijo, no, yo ya no puedo más con este amor por este hombre, por esta mujer de fuego, porque tú eres un signo de fuego, quemado, quemador, pero en forma positiva, con ese calorcito espectacular que tienen ustedes, ese amor, ese don de gentes que ustedes tienen, bueno, atraen a cualquier persona, pero esto fue una persona que te costó un poquito de trabajo, y como te costó trabajo, bueno, tú lo estás disfrutando también en este momento. Es una persona que espera que tú sigas siendo ese hombre, esa mujer apasionado, apasionada, que se entrega al 100%. Bueno, este es un amor realmente hermoso. Es una lectura bonita, bonita, bonita. Tu persona especial piensa que a veces recibe, no sé, hay voces alrededor de ustedes, hay voces que no están como tan de acuerdo con la relación que ustedes están llevando en este momento, en este instante, pero mira, realmente es una persona que como que poco caso le está haciendo al asunto. Confía realmente en ti y está muy apasionada, muy apasionado contigo. Hay personas realmente envidiosas alrededor de ustedes que quieren, bueno, que no los quisieran ver juntos definitivamente. Mucho cuidado con esas personas, porque a pesar de que uno diga, ah, no, sí, yo confío mucho en persona especial, pero esas personas se pueden empeñar y decir, no, sí, yo voy a acabarlos con ellos, yo los voy a destruir, porque o te odian a ti, o odian a tu persona especial, o los odian a los dos, o están interesados en uno de los dos, bueno, o por simplemente querer fregar la vida, porque hay personas que son así, ¿no? Son tan infelices que no quieren que otras personas sean felices también. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay cierto desliz, hay cierta cuestión que va a suceder entre ustedes dos, pero eso va a ser algo que superan, ¿ya? Y al contrario de derrumbarlos a ustedes dos, va a ser algo que los va a fortalecer a ustedes más, a confiar más el uno en el otro, a hacer algo bonito, bonito, bonito.
el único punto así como oscurito en esta situación son los celos. Bueno, mucho cuidado con los celos, mucho cuidado con convertir la relación de ustedes en algo turbulento, en demasiado pasional negativamente. Mucho cuidado con eso, porque eso sí podría hacer que alguno de ustedes dos se aburra o los dos se aburran y esto se podría convertir en un campo de batalla, algo así más o menos. Bueno, vamos a ver qué te dicen ahora las hadas a ti el día de hoy. Te dicen que es tiempo de curación, no es tiempo de guerra. Muy seguramente ustedes dos vienen de unas relaciones en las cuales fueron bastante lastimados, que fueron bastante heridos y la verdad es que eso, bueno, el pasado ya se quedó atrás. Si hay que sanar niño o niña interior, listo, sánenlo. Pero no se pongan históricos, no histéricos, ¿no? Sino históricos, a recordar todo el pasado, a lo que me hiciste, a lo que me dejaste hacer. No, sánense, sigan adelante. No les digo que es que les vaya a dar amnesia, no, es que cuando ya uno sana, recuerda esas cosas negativas de su pasado ya de una manera distinta, con amor, como con ternura, como con paz, como no sé, o sea, no sé cómo explicarles, definitivamente. Bueno, ustedes lo van a saber dentro de poco. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que obres con humildad los dos. Todos cometemos errores. Todos fallamos en algún momento, todos hemos sido víctimas y victimarios en algún instante. Reconócelo así de esa manera, ¿ya? Que todos podemos fallar en algún instante, cometer errores y lastimar a otras personas. Lo importante es reparar y no volverlo a hacer, ¿ya? Vamos a ver por último qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, para ti que estás en esta relación bonita. Bueno, me está diciendo que el camino de ustedes como pareja, como relación, no tiene que ser como tan tortuoso. ¿Por qué es así de esa manera? Díganme. O sea, ¿por qué es como tan complicado a ratos? ¿Por qué hay tantas dificultades? ¿Qué es lo que pasa? Díganme. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo voy a sacar otra carta del tarot egipcio porque es, o sea, bastante... al final fue bastante... Sí, el amor está muy bonito y toda la cosa, pero hay cierta cosa entre ustedes dos que tiene que cambiar, que tiene que mejorar entre ustedes dos. Bueno, me habla acerca de cierto secreto que existe entre ustedes dos, pero que es mejor que no se revele. Eso me están diciendo las cartas del tarot egipcio el día de hoy, que es mucho mejor que no sepan. Hay cierta situación que no va, o sea, que no le va a sumar a la relación de ustedes, más bien le va a restar. Que en este momento es algo que la persona que tiene este secreto ya lo superó, ya está adelante con su vida y que no, o sea, que es mejor que eso se quede así, en el secreto. Te dicen los ángeles por último que el amor te hará fértil. Bueno, a concentrarse en cultivar, en sembrar eso que tanto ustedes quieren cosechar. Bueno, a cultivarlo en este momento, a hacerlo. Bueno, de esa manera. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo sanamos nuestros corazones aquí y en este momento. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos y solteritas en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, qué me les está pasando y qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, mira, tú estás dependiendo demasiado de otras personas. Bueno, dependes demasiado de la opinión de otra gente, de otras personas, para tomar tus decisiones. Tú como que te sientes como en deuda con alguien, con alguna persona, y esto no está nada bien. Si le debes a alguien algo, págueselo, ¿ya? Pero que esto no se convierta en una carga emocional, en una carga espiritual para ti que vas a llevar de por vida y que es como que sería como, o sea, es como si le hubieras vendido tu alma al diablo, ¿ya? Es como si te sintieras así con ese peso y que tuvieras que depender de una persona, de unas personas hasta para respirar en tu vida. No, o sea, esa situación no. También me están diciendo las cartas que si en estos días hay alguien que te pide dinero prestado, no lo prestes porque no te lo van a devolver. Y si tú eres el que necesita dinero prestado, fíjate bien en lo que vas a firmar, ¿ya? Porque te podrían estar haciendo querer firmar algo que no sería compatible, ¿ya? Te prestan $1 y quieren que les dejes su casa. No, bueno.
Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. ¿Qué te dicen las cartas a ti el día de hoy? Bueno, hay cierta cuestión de un amor que como que todavía no se ha resuelto. Bueno, esa situación ya se resuelve. Aléjate de esa persona tóxica. Esa persona tóxica no va a cambiar, no va a mejorar su comportamiento. Más bien, aléjate de esa persona. Me dicen también las cartas que tú eres una persona muy generosa, pero que te estás yendo a los extremos, ¿ya? Sí, ni mucho que no alumbre santo, ni tanto que lo queme. Bueno, entonces también tienes que pensar en ti, en tus necesidades, en tu futuro y en el de tu familia, si es que tienes hijos o personas a tu cargo, ¿ya? También me habla de cierta ansiedad, ciertos disgustos que tú puedes estar atravesando, pero bueno, la cuestión es que te fijes que no solamente hay un camino, que las cosas no son solamente blanco y negro, que pueden haber varios caminos, varias alternativas y que no te, ¿cómo te digo? No te pares sobre una raya y decir de aquí no me muevo, no. También hay que ser un poco flexibles en las cuestiones. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que hay personas hablando mal de ti. Hay personas que están diciendo cosas que no son ni sanas ni positivas, más bien que te están queriendo destruir. Para a estas personas, confronta a estas personas de una manera bastante respetuosa, con mucho amor, con mucha sabiduría, pero hazlo, no permitas que jueguen con tu dignidad y con tu vida. Y te dicen los ángeles que tú estás en el camino de una transmutación. No importa el tiempo que estés pasando ahí. Hay alguien que me escribió 20 años en modo gusanito. Mira, la decisión de avanzar o no avanzar es de cada uno. Bueno, de cada uno, de las lecciones que uno está aprendiendo, si las repite 10,000 veces, bueno, van por buen camino. Lo importante es que van ahí en ese camino. Tú también vienes en ese camino de transmutación, de transformación de tu vida, de tu ser, de tu psique, de tu alma, y vas bien. Bueno, y te dice las hadas que pienses antes de juzgar, lo que te estaba diciendo antes, que no te dejes manipular tanto, que mires bien todas las opciones, todas las cuestiones, antes de juzgar. Bueno, piensa bien y mira todas las opciones, mira todos los hechos de las situaciones ante los cuales tú vayas a tomar una decisión. Bueno, hazlo para que tomes una buena decisión y no seas injusto contigo o con otras personas. Y si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, puedes escribir: yo pienso, analizo muy bien antes de juzgar esta situación, o simplemente escribe: hecho está en los comentarios del video. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Mira, me dice que hay cierta cuestión legal que en la cual tú te puedes estar viniendo a ver enfrentado, pero es algo que se puede evitar. Tienes que actuar con más prudencia en todo sentido con relación a tu trabajo, tu dinero, tu negocio o tus inversiones. No permitir que tal vez decisiones malintencionadas o personas malintencionadas vayan a tener como resultado que pierdas tu dinero, tu esfuerzo y tu trabajo. Bueno, se pueden llegar a acuerdos. Mucha prudencia con lo que vayas a firmar y con lo que vayas a actuar. Y te dice, por último, los ángeles, que busques un trabajo liberador. El lugar o la actividad que tú realizas como para conseguir recursos económicos es lo que tú siempre has querido. Si la respuesta es sí, bueno, sigue adelante, mejora y evoluciona. Si la respuesta es no, no te digo que te salgas de ahí, sino que te hagas un plan, un proyecto, que busques los recursos para comenzar a avanzar hacia la realización de ese proyecto. Grandes o pequeños pasos que puedes dar para eso. Y cuando tú menos te des cuenta, chángale, vas a estar ahí realizando tu. Digo chángale, pues es una palabra de muy de acá. Te dice por este lado el tarot egipcio el día de hoy, bueno, que viene algo nuevo para ti, algo maravilloso para ti, con el apoyo de familia, de personas muy muy cercanas, que bueno, que va a ser algo totalmente bueno, totalmente beneficioso para ti. Y te dicen las hadas por último que todo lo que hagas, no solamente con relación al dinero, tu trabajo o inversiones, que lo hagas por ti, por favor, que te des un gusto, que hagas lo que realmente tú siempre has querido hacer como actividad económica o como proyecto de vida. Hazlo por ti, y si lo quieres escribir en los comentarios de este video, hazlo. Bueno, yo me decido por mí mismo, por mí misma, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video.
Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te agradezco por haber llegado aquí hasta el final de mi video, apoyarme, te doy un aplauso y te espero en una próxima oportunidad.